café, espero que estemos aguantando todos. Ahora os presento a Alejandro Cabrera, que nos va a presentar una sesión sobre el uso y la implementación de Copilot. Alejandro es además Microsoft Student Ambassador, trabaja en Sogeti como Technical Architect, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues nada, me ha tocado estar interpuesto entre vosotros y el café, que siempre es una posición difícil, pero bueno, vamos a intentarlo hacerlo. Así lo cogen con ganas. Vamos a por ello. Bueno, yo soy Alejandro, trabajo en Sogeti como desde hace relativamente poco, porque es que el ciclo de vida de esto es muy intenso, ¿no? Esto ha salido hace poco y ya estamos hablando de toda la implementación, de cómo nos va a cambiar la vida Copilot. Entonces, bueno, estoy en Sogeti y lidero las iniciativas sobre toda la parte de M365 Copilot. Aparte de eso, como ha comentado, soy Student Ambassador y Certificate Trainer de Microsoft. Entonces, bueno, yo os voy a contar un poco en esta sesión cuál es la experiencia y qué sacamos un poco de todo esto de Copilot, porque hemos visto, bueno, primero vamos a dar las gracias a los patrocinadores, porque al final, sin patrocinadores, estos eventos no podrían ser posibles, ¿vale? Entonces, muchas gracias a Verne, a Sogeti, por supuesto, y a Vanade, colaboración de Microsoft, para poder estar aquí hoy, poder tener un cafelito y una comida para luego poder charlar todos y compartir impresiones, ya que sin ellos esto no sería posible. Hablemos un poco de lo que hemos visto antes, lo que nos ha contado Cafa, es el arte de lo posible, ¿no? ¿Qué podemos conseguir con Copilot? Entonces, todo eso que hemos visto y seguramente lo que estáis explorando por vuestra cuenta y riesgo, que al final es la mejor forma de aprendizaje, ¿no? Explorar y ir probando y ver qué sale, todo eso, para sacarle el máximo posible, debemos poner los medios para exprimirlo, porque no es tan fácil a lo mejor como encender el Copilot y tirar para adelante, ¿no? Puede sernos de ayuda, pero ¿le vamos a sacar la máxima rentabilización si simplemente le damos al botón y tiramos para adelante? Mi experiencia tratando con esto me dice que no. Y más me encanta porque en anteriores sesiones ya han ido saliendo estos comentarios, ¿no? Al final, para conseguir todo esto, necesitamos tener en cuenta unos KPIs, porque necesitamos un sponsorship. Estamos en ese punto, ¿no? Que queremos implementar Copilot, pero de cómo empezamos, ¿no? ¿Cómo lo vendemos internamente? ¿Cómo lo ponemos en nuestra empresa? Y ponemos los valores de, no olvidemos que esto cuesta dinero usuario mes. Entonces, ¿cómo le vamos a sacar la rentabilización para que realmente implementar Copilot en mi empresa me salga rentable, ¿no? Para eso, pues lo primero, lo esencial, ¿no? El punto clave por el que debemos empezar es sponsors, casos de uso y sin olvidar la seguridad, porque creo que es una de las cosas que todo el mundo se plantea al principio. Al menos ya cuando llegas a un nivel te planteas, ¿cómo va a afectar esto a la seguridad en mi empresa? Porque no olvidemos que estamos en un mundo cada vez más digitalizado, donde los riesgos informáticos hoy en día pues, son el pan nuestro de cada día, y seguramente miramos en la prensa un día y ha habido 3 ciberataques y han robado los datos de no sé cuántos sitios. ¿Esto es seguro? Pues sí, pero tenemos que tener en cuenta varias líneas cuando vamos a implementar Copilot. Y son 2 streams distintos. Uno es adopción de usuarios, ¿vale? Es cómo voy a enseñar a los usuarios, cómo voy a enseñar a la gente a que le saque el máximo provecho de Copilot. Porque al final es un cambio que no es solo de darle a un botoncito, de que te aparezca un botón en Teams, sino que es un cambio de mentalidad. Y otro stream que para mí es igual de importante, quizás porque soy técnico también, es la preparación técnica. Porque no es tan sencillo muchas veces como comprar la licencia y tirar para adelante. No, hay que hacer una optimización técnica, hay que revisar todas tus andanzas de gobernanza y seguridad en 365 y recordar todo eso que
Una vez cuando implementamos 365, seguramente que pasamos un poco por encima, hicimos clic siguiente, 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 pues revisarlo y volver a iterar sobre ello para que todo eso esté lo más aterrizado posible antes de implementar Copilot. ¿Más o menos? ¿Vemos las líneas? Venga, que ya viene el café. Vale, pregunta sobre la parte técnica. Porque ya antes han preguntado, ya he visto que más o menos un 60% más o menos habéis probado Copilot, ¿no? Pero vamos a ver otra cosa. Y esto no tiene que ver con Copilot, esto ya deberíamos traerlo aprendido. ¿Quién clasifica la documentación en su empresa? ¿Quién le pone una etiqueta de confidencialidad al documento que dice ultra secreto o secreto pero menos? ¿Nadie? A ver, pocos. No me vale la predeterminada, ¿eh? O sea, la predeterminada no vale, ¿eh? No, ¿verdad? Veo que poquitos. Vale, otra. ¿Revisáis los accesos de los sitios? O sea, ¿vosotros colgáis una cosa en un Teams y realmente estáis viendo quién tiene acceso a ello? Es una cuestión interesante, ¿no? Veo que 3 personas, 4. Pues esto es un tema que da para mucho. ¿Por qué? Porque al final, una de las principales preocupaciones sobre la seguridad, sobre si estoy preparado técnicamente para tener Copilot, porque ha salido muchas veces el caso, que a mí me gusta mucho ponerlo de ejemplo, pero ya es un poco manido, ¿no? El de, le voy a preguntar a Copilot y que me diga el salario de mi jefe. Y seguramente que Copilot, en algunos casos, nos dirá, pues tu jefe cobra tanto. Cada vez menos, porque he de decir que lo bueno que tiene Copilot, el modelo de inteligencia artificial que ha hecho Microsoft, es que ya, por defecto, la responsabilidad dentro de la IA ya se nota. Y hay muchas cosas que tú le preguntas y te puede avisar o no te puede avisar, pero está quedando constancia de que eso que le estás preguntando a la IA no deberías estar preguntándoselo y a veces te lo va a decir ella. Te va a decir Copilot, oye, que esto yo no te lo puedo decir, ¿eh? Y no está bien que me lo preguntes. Pero ¿por qué muchas veces puedes llegar a acceder a la nómina de tu jefe a través de Copilot? No porque Copilot sea el malo de la película, que ese es un tema. Es porque esa nómina de tu jefe a lo mejor está colgada en un sitio de Teams que es público. Porque seguro que si yo os propongo este ejercicio, cuando lleguéis o cuando abráis el portátil, os metéis en SharePoint y le ponéis o vuestro nombre o una frase de algo que queráis saber. Si vuestra organización está bien preparada, no debería salir nada que os sorprenda. Si no está bien, a lo mejor os saldrán cosas que os sorprenden porque os encontraréis documentación en sitios que os sorprenden que tengáis acceso. Y ese es el problema muchas veces. Cuando vamos a implementar Copilot, tenemos que tener todo esto en cuenta. Tenemos que revisar los accesos a los datos que tenemos alojados en sitios de Teams, sitios de SharePoint. Tenemos que tener unas políticas de Data Loss Prevention. Tenemos que revisar el ciclo de vida de los usuarios, quién está accediendo a nuestros sitios, todas estas cuestiones que eran de cuando empezamos a implementar 365, bueno, pues ahora tenemos que volver a darle una vuelta. Porque muchas veces no es problema solo de la inteligencia artificial, es que muchas veces estos problemas ya venían de casa. Entonces, hay que prepararlos y por eso es tan importante a la hora de hacer una preparación técnica que tengamos bien establecidas unas buenas prácticas en todo lo relacionado con 365 y que hayamos capacitado a usuarios. Si, por ejemplo, en su momento, cuando hemos implementado 365, hemos preparado unos champions, un programa de skilling, un programa de acompañamiento, eso nos va a ser muchísimo más fácil coger esa gente que ya está preparada para usar 365 de una manera correcta y tirar para adelante y enseñarles a utilizar Copilot. ¿Hasta aquí todo bien? ¿La preparación técnica? Perfecto. Vale. Pues al final es lo que hablamos. La parte, sobre todo, luego, de adopción, la mejor manera de hacerla es en equipo, ¿vale?
porque el aprendizaje en conjunto se ha demostrado que funciona mucho mejor, y para hacer una adopción correcta de estas herramientas es muy interesante poder hacerlo conjuntamente, enseñando a los usuarios y sobre todo hacer un peer-to-peer, hacer que ellos se apoyen entre sí. Con eso, con programas, pues, por ejemplo, de Champions, programas de aprendizaje conjunto, eso al final luego da la diferencia cuando estamos implementando Copilot y en el uso y en el rendimiento que vamos a obtener de ello. Una parte que me he dejado en la preparación técnica, pero que lo comentabais antes en las preguntas es las versiones de Office, que se me ha olvidado comentarlo, lo tenía en mente. Las versiones de Office, siempre es muy importante que revisemos en qué estado está nuestra plataforma, ¿vale? Que revisemos pues, qué sistema operativo tenemos en la empresa, qué versiones de Office les estamos poniendo a los usuarios, por ejemplo, que utilizan Copilot, o qué versiones tenemos en general, porque al final el que está utilizando Copilot requiere tener una versión estable y última actualización para poder sacarle todo el partido. Si le ponemos una versión semi-annual business, pues no le vamos a sacar el partido, y más teniendo en cuenta, como habéis visto, que esto se actualiza constantemente, todos los días hay una actualización nueva, entonces tenemos que aprovecharlo. ¿Cómo planteamos la adopción? Volviendo un poco a la línea. A mí este gráfico me gusta mucho porque define muy bien lo que sentimos cuando nos enfrentamos a esto, ¿vale? Porque al final, cuando tú recibes un producto nuevo, tenemos un ordenador nuevo, en este caso pues tenemos Copilot instalado en el ordenador, y más teniendo en cuenta del punto en el que partimos, de que las expectativas de la inteligencia artificial son enormes, pues nos vamos a encontrar con que vamos a tener un pico de expectativas totalmente sobredimensionado. ¿Por qué? Porque es lo que comentábamos antes. Pensamos que en Word, hablando con él en el chat de Word de la derecha, pues le vamos a pedir, oye, hazme un documento, pero que sea la tesis doctoral y que esté todo perfectamente referenciado y que me valga para ganar el premio Nobel. Y no lo va a hacer, seguramente, o a lo mejor no a la primera, a lo mejor si le insistimos mucho, quién sabe. No sabemos hasta dónde llegará la capacidad de Copilot. Pero, ¿qué pasa? Partimos de un punto de expectativas totalmente sobredimensionadas. Entonces, cuando probamos la herramienta, vamos viendo que hay cosas que no funcionan, que tenemos que iterar mucho, que tenemos que ir dándole una vuelta a muchas cosas. Entramos en un abismo de desilusión en el cual a veces ahí es donde se mueren los programas de adopción si no podemos remontarlo. Si nosotros les damos a los usuarios una licencia de Copilot, les dejamos allí a su aire, en el momento que le falle 3 veces el Copilot, van a decir, esto es una... Sabéis, ¿no? Porque seguramente es lo que nos pasaría a todos cuando nos dan algo que nos dicen que va a ser un Maserati y nos dan un Seat Panda, ¿no? Entonces, luego llegamos a una fase donde ahí la adopción es parte muy importante, que es consolidar y poder llegar a un punto donde vemos cuál es realmente la productividad de la herramienta. Entonces, puntos importantísimos aquí es gestionar las expectativas iniciales, ¿vale? Es decirle a la gente, esto te va a ayudar, pero tampoco creas que te va a resolver la vida tú solo. Porque al final es el concepto de lo que hemos estado hablando. Y lo hemos comentado antes. Es un copiloto. O sea, requiere de que tú sigas haciendo acciones. O sea, lo que va a hacer es bustearte a ti, tu productividad y todas tus capacidades. Y hay que aprovecharlo. Para ello, el acompañamiento es totalmente esencial. O sea, ya sea externo de la mano de partners, como puede ser Sogeti, por ejemplo, o internamente en vuestra empresa, si tenéis personal técnico que esté formado y capacitado para esas acciones, pues el acompañamiento ahí va a jugar un papel fundamental. Si no hay un acompañamiento, muchas veces los programas de adopción mueren en el intento. Y en este caso, el objetivo, al fin y al cabo, es
poder medir y valorar todos esos aportes, ¿no? O sea, es lo que comentábamos antes, de los KPIs, tener en cuenta, porque tengo un sponsorship que me va a decir pues, cómo realmente le estoy sacando el partido a esta herramienta, cómo estoy rentabilizando esos 30 euros usuario mes que vale la licencia, ¿no? Entonces, al final todo esto es un cambio totalmente de mentalidad que llevamos viviendo pues, poco tiempo. Yo llevo trabajando con Copilot desde verano del año pasado y la verdad es que es una carrera de superación diaria, ¿no? Porque tienes que acostumbrarte a un cambio de paradigma y un cambio de pensamiento. Porque muchas veces no estamos acostumbrados a pedirle a alguien que haga cosas por nosotros. No todos somos directivos, entonces no estamos acostumbrados a ese nivel de pensamiento de tener un asistente personal, ¿no? Hay que cambiar un poco el modelo de pensamiento de decir, tengo un asistente personal que me va a echar una mano con ciertas tareas. Entonces, hay que tener eso presente en el cambio de mentalidad para tenerlo en cuenta a la hora de adoptar. Y sobre todo también tener presente la frustración, que es lo que hemos comentado, de llegar al abismo de desilusión y quedarnos ahí. Y no morir en el intento de, me ha fallado 3 veces la herramienta, esto ya no vale, no me la desinstalo porque no puedo, pero tenerlo en cuenta, ¿no? Y otros consejos a tener en cuenta también, valorar desde dónde partís. Cada organización parte desde un punto de vista distinto, ¿vale? Sobre todo, hay que tenerlo en cuenta que lo que hemos comentado al principio, valora desde dónde partes. Hemos hecho ya un programa de Champions, nuestros usuarios están formados en el uso de las herramientas de 365, tenemos usuarios capacitados, nuestros técnicos están capacitados en el uso de la herramienta, porque una de las partes también importante ahí es no descuidar el soporte técnico. O sea, porque al final ¿a quién recurre siempre el usuario? Pues llamar al CAU cuando tiene alguna duda. Entonces, no hay que descuidarlo nunca, porque es muy importante a la hora de plantearse este tipo de adopción. Los usuarios pioneros son también una de las claves. No hay que ser extremadamente ambicioso y decir, pues compro, pues también depende del tamaño de organización, pero seguramente no le vas a comprar la mitad, o sea, para Copilot para la mitad de tu empresa, a no ser que sea una empresa pequeñita, dependiendo. Pero tienes que valorar cuántas licencias de Copilot o con cuánto empiezo, con qué usuarios empiezo, y seleccionar, por ejemplo, una de las herramientas, lo he comentado varias veces, ya habéis escuchado los Champions, pero yo creo que al final lo de los Champions, por ejemplo, es el mejor colectivo, por ejemplo, para iniciar una adopción. Porque son gente que si ya han estado activos, ya se han formado en todas las herramientas de 365, va a ser mucho más sencillo que participen de ello y le saquen el máximo de rentabilidad. Y aparte de eso, los Champions, parte del programa de Champions es ayudar a formar al resto de usuarios. Es mucho más fácil que muchas veces, en vez de tener que tragarte una charla de 1 hora de workshop de te voy a enseñar cómo utilizar Copilot, muchas veces que se te acerque un compañero y te diga, oye, ¿y no has probado a hacer esto, pues como nos ha estado enseñando Cafa? ¿No has probado a irte a Outlook en web y preguntarle sobre la última reunión? Pues esas cosas, al final, marcan una diferencia a la hora de adoptar y saber sacarle el valor a Copilot. Y otra de las maneras es, lo que comentábamos al principio, hacerlo en grupo, porque vais a poder sacarle esa capacidad que tienen de compartir los éxitos, compartir el aprendizaje que han ido teniendo. Eso al final es una de las claves. El peer-to-peer funciona muy bien a la hora de adoptar. Y otra de las cosas que lo ha comentado Cafa antes es aprovechar el potencial que tiene el dispositivo móvil, ¿vale? Copilot también está aquí. Copilot también está aquí y muchas veces nos centramos en los procesos de adopción en promover que los usuarios aprendan a utilizarlo perfectamente en las aplicaciones de escritorio, sin obviar que muchas veces hay tipos de perfiles que están todo el día de acá para allá, solo tienen su móvil, como muchos seguramente que estáis trabajando ahora, que veo algunos con el móvil. Entonces, aprovechar que tenemos Copilot aquí, que tenemos Copilot integrado en el Teams, que tenemos Copilot en una aplicación totalmente dedicada. A mí uno de los, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia, una de las cosas que mi pareja utiliza mucho
es el SwiftKey de Microsoft, que es un teclado que podéis instalar en el móvil, tiene integrado Copilot. Y tiene integrado la generación de imágenes por Copilot. Entonces, con 3 teclas, tú eres capaz de estar en una conversación de WhatsApp y que te saque una imagen generada por inteligencia artificial. O sea, en cuestión de 3 minutos. Una cosa que antes era, pues, voy a pensar el prompt, voy a entrar al ordenador, voy a seleccionar. En 3 minutos. Entonces, es una cosa y además es una cosa que todos llevamos en el bolsillo, todos utilizamos en nuestro día a día, pero nunca te paras a pensar en ¿y si lo utilizo? Y si utilizo el asistente personal que tengo ya integrado, ya no Siri, o sea, Siri ya tendría que ser replanteada con Copilot. Entonces, esta es un poco la experiencia que yo os quería compartir. Al final, todo esto, hay que pensar que solo llevamos, ¿qué? Un año, como hemos comentado, como ha dicho David al principio, llevamos un año y esto es un avance continuo. Solo acaba de empezar todo esto y simplemente hay que lanzarse a explorarlo con un poquito de previsión, con ganas y aprendiendo de los errores, porque en todo proceso de adopción habrá cosas que hagáis mal y cosas que hagáis bien y es cuestión de iterar. Tenéis la PPT en este código QR si queréis descargarla y estoy abierto a responder a vuestras preguntas porque creo que he acelerado un poco para que el café nos pille mejor. Muchas gracias. Te sobra 5 minutos. ¿Alguien tiene Ahí. Vamos para allá. Gracias. Las etiquetas de confidencialidad, y es cuando se establece una etiqueta de confidencialidad a un documento, ¿vale? Ese documento vamos a poner que le vamos a dar acceso solo a 3 personas, ¿vale? Para limitar su uso. Si, por ejemplo, alguien se equivoca y lo manda a un grupo de distribución o una lista de distribución, ¿las personas que no están ahí van a poder leerlo? O sea, cuando mandamos, o sea, si tú etiquetas un documento, lo mandas a un grupo, pero solo has etiquetado a 3 personas, ¿no? Pues no lo van a poder leer. O sea, al final, una de las partes importantes sobre todo el tema de las etiquetas de confidencialidad, que da para otra charla de 1 hora bien larga, es también tener en cuenta cómo queremos estructurar nuestro sistema de etiquetado de confidencialidad. Que además, ahora una de las cosas que yo estoy viendo mucho es, a raíz de todo esto, etiquetado de confidencialidad que se planteó cuando se inició la adopción de 365 de una manera, ahora está cambiando totalmente a otro enfoque, teniendo en cuenta también el uso de la inteligencia artificial. Básicamente, no solo tener en cuenta qué queremos que salga de la organización, qué queremos que tenga una visualización controlada, sino también tener en cuenta qué queremos que vea la inteligencia artificial y qué no queremos que vea. También hay otras opciones. Yo me pongo siempre el caso de las etiquetas de confidencialidad porque es una de las cosas que todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene en su empresa y todo el mundo deja la etiqueta por defecto puesta. Pero también hay otras opciones, como por ejemplo, si yo tengo un SharePoint. Yo tengo un sitio de SharePoint con información ultra secreta, los planes del comité directivo de la empresa que no queremos que vea a nadie. Hay una opción que es limitar la búsqueda, hacer que ese SharePoint tenga, para la inteligencia artificial, para Copilot, no exista. Entonces, nos ahorramos también que esa información esté pululando en esos medios. Pero si tienes una buena política de acceso, no debería suponer un problema. ¿Alguna pregunta más? Ah, mira, ahí hay varias también, ¿eh? Pero primero... Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarte si has tenido alguna experiencia con la parte de Power Platform de Copilot. Sí, o sea, esa da también para otra charla entera. O sea, en este caso, dentro de Power Platform de Copilot tenemos varias ramas, que es la de Copilot, que ayuda a toda la parte de low code, ¿vale? O sea, a crear flujos, a crear aplicaciones, o sea, que sería un poco la parte básica, ¿no? Tenemos la opción de integrar Copilot dentro de nuestras herramientas de Power Apps. O sea, es otro mundo totalmente distinto que da para otra charla de estas. Y también tenemos la opción de la extensibilidad que hemos comentado antes y luego van a comentar más compañeros luego, que es la parte de extensibilidad con Copilot Studio y demás. Sí que hemos tenido experiencias utilizando, sobre todo, a mí me gusta la parte de Copilot en Power Platform porque
sobre todo para cuando estás realizando un programa de adopción de Power Platform, ayuda muchísimo a que los usuarios entren más a la herramienta, a la plataforma y puedan hacer sus flujos de una forma mucho más sencilla o crear aplicaciones funcionales poco a poco. Sí que es cierto que es una cosa que está empezando, no está tan desarrollado para mi parecer como el de 365, pero dadle tiempo, como hemos visto. ¿He respondido a tu pregunta? Sí. Vale, hola, mi nombre es Carlos. Un poco hablando siempre de la parte de protección de datos, muy bien lo que dices, ¿no? De tener la base, si todo está securizado, Autopilot tendrá acceso a lo que tiene permiso. Pero, ¿qué pasa si ya no es una búsqueda inofensiva y quieres darte cuenta cuántas veces ha habido un prompt malicioso? Una manera de audito, por ejemplo, saber qué prompts han venido a tratar de descubrir información que debería ser clasificada. No sé si está en el roadmap, todavía no llega un poquito tarde, pero... No, está contemplado. O sea, hay una con Purview, que es la suite de toda la parte de protección de datos y demás, toda esa parte está cubierta. O sea, en los registros de auditoría están presentes. Puedes poner cierto coto a los prompts, incluso puedes hacer que si detecta prompts maliciosos o que han infringido tu política en ese sentido, te avise y todo queda registrado. Hoy por hoy aún no está incluido eso, o ya está. Juraría que sí. O si no está, le queda poco, ¿eh? O sea, porque yo lo vi el otro día en el roadmap. Como hemos comentado, el roadmap también es complejo. Como hemos comentado, el roadmap también es complejo. Muchas veces vemos una cosa que sale en abril y estamos en abril y no ha salido. Pero sí que he visto demos de este tema. O sea, eso se va a poder hacer, casi seguro. Pero está en el roadmap para que salga. O sea, porque es una parte importante del compliance. Ahí hay una. Bueno, desde Purview se pueden asociar muchas fuentes de datos y mi pregunta es si Copilot puede acceder a todos ellos, si puede acceder a todas las fuentes de datos que asociemos, pueden ser bases de datos SQL o todo lo que pongamos en Purview. Pues, a ver, desde esa manera no. O sea, Copilot, per se, accede a Graph, ¿vale? O sea, lo que utiliza... me ha faltado, mira que yo, como seguramente CAFA la tenía antes, no he puesto la slide de arquitectura, pero al final Copilot se conecta a Graph. Entonces, los datos que va a obtener Copilot y los que va a utilizar para trabajar parten de Graph. Tú tienes la opción de extender Graph, conectar Graph, por ejemplo, a otras fuentes de datos o mediante, como hemos visto en otra de las demos, plugins conversacionales y estas cosas. Entonces, ¿se puede conectar? Sí, y se puede tener en cuenta, pero tienes que conectarlo con un conector de Graph para que lo tenga en cuenta. ¿Hay alguien más? Hola. Hola. A ver, una pregunta. ¿Copilot sabe cuándo va a hablar en español? O sea, porque ahora tú le preguntas en español, te responde en español, pero luego él es en inglés. Y también, si yo en una empresa tengo un documento en coreano, otro en inglés, otro no sé, en portugués, y yo le hago una pregunta en español y la información me la tiene que traer de esos 3 documentos, si él es capaz de hacerlo y responderme en español. Vale. Es capaz. Sí, o sea, se trabaja mucho con documentos multidioma. Él trae el documento, lo traduce y normalmente te lo da en el idioma que tú le pidas. Sí que es cierto que al principio le costaba mucho, sobre todo si tú tienes el idioma del sistema operativo de una manera y luego se lo pides, por ejemplo, si tú tienes el idioma del sistema operativo en inglés pero le estás hablando en español, a veces se lía y te puede decir en inglés algo. Al principio lo que se utilizaba mucho es decirle, quiero que me des esta información, pero la quiero en español. ¿Vale? O sea, y decirle, pues igual que le dices, lo quiero en formato tabla, pero le dices, lo quiero en español. Al final es cuestión de ir hablando con él. Pero de todas formas, últimamente sí que está mucho más consolidado eso. Tú puedes tener el idioma del sistema operativo en inglés, tú le hablas en español y te suele contestar en español. Como hemos visto antes en algunos prompts que ha sacado CAFA, que tú le hablabas en español y eran en inglés,
y te responde en el idioma que tú le estás hablando. Bueno, un par de avisos que si no nos extendemos y nos comemos el café. Ahora vamos al café, ¿vale? Volveremos a las 12:15, más o menos, ¿vale? Está según salís ahí recto. Deciros, que no lo hemos dicho cuando ha empezado la sesión, pero bueno, se ha entendido, que esta sesión es la sesión patrocinada por Sogeti. Como decíamos al principio del día, este evento nació con la intención de ser gratuito para los asistentes y no podría ser sin nuestros patrocinadores. Entonces, muy agradecidos con Sogeti, que desde el principio apoyó este proyecto y apoyó el evento. Y nada, si tenéis cualquier duda o comentario, podéis hablar con Alex o con los compañeros suyos de Sogeti. Muy bien. Muchas gracias. Una más, perdonad. ¿Alguien